buenas tardes. Buenas tardes. Estoy muy contento de volver a Montevideo, creo que es la tercera vez, pero en esta casa es la primera. Espero que ustedes me comprendan este español de un brasileño que habla portugués. Nosotros vamos a intentar hablar sobre este tema, que es un tema muy serio, muy importante, que creo todos ustedes ya tienen como que esta misma comprensión. Curiosamente, cuando fue 2009, por la primera vez en una ciudad para empezar una conferencia para abertura de un evento espírita en una región central de Brasil, me llamaron, me invitaron y yo pregunté cuál tema le gustaría que yo pudiese compartir. Y entonces el tema fue depresión. Y fue una primera vez, por lo tanto tenemos 26 años más o menos. Y yo me quedé un tanto sorpreso, pero preparé un material para compartir con ellos, un evento amplio, con mucha gente. Y entonces, curiosamente, cuando pasaban los meses y años, hasta hoy, inúmeros centros espíritas fueron deseando que nosotros pudiéramos tratar de este tema. Y tal vez yo tengo unas décadas de intención de divulgación del espiritismo en muchos sitios distintos, pero creo que es el tema más solicitado por el movimiento espírita, especialmente en Brasil, pero no solo. Y entonces vamos a intentar en una hora buscar algo que sea provechoso para nosotros todos. ¿Todo bien? Gracias. Entonces, queridos, antes de todo, una idea. ¿Qué mundo es este? No es el planeta Tierra y su humanidad como que una referencia de mundo. Nosotros, buscando a Allan Kardec, nosotros somos como que una humanidad de pruebas y expiaciones. Y en la jerarquía de los mundos, solo tuvimos un importante periodo, pero de mundo primitivo. Pero hasta hoy, ustedes conocen los problemas de esta humanidad en todo el alrededor de la Tierra, de tal manera que tenemos como que regiones o islas de primitividad. Para que tengan una idea, tenemos 5.800 años de historia escrita de la humanidad. Por lo tanto, historia que se puede compartir con toda la gente. Jamás tuvimos 100 años de paz. Otra idea de qué mundo es este es la noción, por ejemplo, el año pasado, 2024, 1.050.000 casos de suicidio. En el año anterior, lo mismo. De tal manera que una idea que todos ustedes tal vez ya tengan es que depresión y suicidio tiene una vinculación enorme. 2/3 de los casos de suicidio en todo el mundo, independiente de qué nación estamos o estamos de ellas hablando, son de pacientes, hombres y mujeres con depresión. Entonces, si deseamos evitar
el suicidio en nuestra ciudad, en nuestro país o en cualquier sitio en la tierra, debemos cuidar de diagnosticar de una manera propia y correcta la depresión y hacernos una indicación de tratamiento. Para la mayoría de los enfermos de depresión, tratamiento farmacológico con medicinas antidepresivas, como vamos a intentar mostrar hace algunos minutos. De tal manera que hay mucha gente con depresión sin diagnóstico. De tal manera que hay una diferencia entre melancolía y depresión. Cualquier ser humano puede vivir 2 semanas muy triste, pero algunos días más va a quedarse bien. No es depresión, es tristeza o melancolía. Pero después de 2 semanas, cualquier persona, hombre o mujer, adulto, niño, con síntomas de este tipo, tenemos que cuidar como una gran posibilidad de que sea un caso de depresión. Y los deprimidos necesitan de ayuda. Son nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo. Y ahora mismo nosotros vamos recordando que tenemos, como en todas las enfermedades, casos leves, casos moderados y casos graves. Los casos leves de hoy van a ser los casos moderados de mañana. Y más adelante hay una evolución para una gravedad de una importancia enorme, porque cambia toda la vida del mismo paciente con depresión. Su familia sufre del mismo modo cuando tenemos a alguien en el hogar con depresión. Y muchas veces hay una buena respuesta a las medicinas, pero no hay sanación. Si mañana o después, por algún motivo, la persona, el paciente, deja las drogas antidepresivas, va a manifestar aún un caso más grave, porque el tiempo ha pasado, y cuando pasa el tiempo, las cosas progresan. Entonces, importante estas primeras consideraciones. Y una otra observación es que nosotros tenemos casos y casos de depresión en todos los países del mundo. Entonces, este problema de salud mental, que es como que un trastorno mental, se prefiere decir no enfermedad mental, y sí depresión, autismo, dependencia química, pánico, ansiedad, son como que trastornos mentales que están en todas las partes, como nosotros vamos a mirar por ahora. Entonces vamos siguiendo porque creo que antes de medianoche vamos a concluir todo. ¿Está bien? Porque mañana es lunes, no se puede pasar, ¿no?, de medianoche, porque ahí nosotros tenemos algunos problemas más, ¿no? Entonces, queridos, yo preparé algunas cosas para compartir. Enfoque espírita de las enfermedades o trastornos mentales. Es una epidemia de enfermedades en todo el mundo, de todas las calidades, con niños, jóvenes, adultos y viejitos. Se tiene estas cosas para toda la gente, hombres y mujeres, como vamos a mirar. La incidencia y la prevalencia de las enfermedades mentales en general, incluyendo la depresión, están aumentando en todo el mundo, y sus causas
aún no están claramente establecidas a pesar de los recientes avances de la psiquiatría moderna. Este es un comentario de quien no es espírita, porque no hay enfermedad, trastorno, molestia, tanto del punto de vista del cuerpo físico como del punto de vista de la salud mental, que no tenga raíces espirituales. Y la medicina que se quedó en el paradigma, modelo materialista por todo el tiempo, ahora está cambiando. Porque desde Kardec, en la mitad del siglo XIX hasta hoy, nosotros estamos mirando, compartiendo, trabajando en una frontera hermosa entre medicina y espiritualidad. Y los problemas psiquiátricos, estas cosas son muy nítidas, no solo en una entrevista en el consultorio, en la oficina de trabajo médico, pero cuando utilizamos la mediunidad en equipos muy bien capacitados para, con los recursos espirituales, nosotros intentarmos cambiar la realidad para mejor. Y los medios que tienen evidencia, que reciben espíritus con una condición muy linda, siempre que nosotros buscamos ayudar un caso de cáncer, de un problema cardiovascular, de un infarto, de una insuficiencia cardíaca, de una epilepsia, de un problema mental, siempre hay espíritus vinculados, espíritus humanos, hombres y mujeres desencarnados, viviendo en el más allá y por algún aspecto kármico de vidas anteriores permanecen como que fluídicamente vinculados a estas personas encarnadas. Cuando nosotros cuidamos de ellos con el diálogo fraternal, con el encaminamiento después de una sanación, con el magnetismo de cura, con la oración, estos se van para las cortezas superiores y van siguiendo sus vidas, fuera de cualquier vínculo con los pacientes de hoy. Y el paciente a veces en el día siguiente o un mes después están distintos. Entonces vamos pensando juntos y después, antes de medianoche o un poquito después, nosotros vamos a buscar las inquietudes de ustedes. ¿Puede ser? Entonces, miremos, acá nosotros tenemos una estadística. En el color azul o verde, depende de cada uno, en todas las regiones del planeta Tierra, Europa, Asia, Oceanía, en las Américas, en África, siempre la depresión es el problema psiquiátrico con un número de casos más amplio. Ansiedad acá en rojo. Y todas las otras colores son también otros problemas en la área de la psiquiatría, para que tengamos de este modo una idea de que independientemente de dónde vivimos, dónde estamos, tenemos pacientes con todos estos problemas y la depresión es el más importante en el punto de vista numérico. Pero hay cosas también muy serias con un número menor de pacientes, más pequeño de pacientes. Acá, para que tengan una idea, el crecimiento del número de casos de niños con autismo. En miércoles y jueves
nosotros vamos a hablar, estudiar en otros grupos también sobre el autismo, que es una inmensa preocupación de los médicos, de las familias, porque también tiene como que cuestiones espirituales siempre y muy graves, que cuando cuidamos, los pacientes también mejoran, y yo voy, no hoy, otro día, presentar casos reales, ilustrativos de una medicina espírita, desobsesión y el magnetismo de sanación, muy bien estudiado por Allan Kardec, sobre todo en el libro de los medios y en la revista espírita. Muy bien, acá también tenemos, miren, este es el tamaño como de una montaña de casos de depresión. Todos ellos son también problemas médicos. Y acá una curiosidad, nosotros tenemos los niños y los viejos. Entonces, dependiendo del problema, hay más en una edad u otra. Pero cuando miramos, depresión existe desde la niñez hasta la vejez. Pero claro, cuando hombres y mujeres tienen más o menos 30, 40, 50, 60 años. ¿No es claro? Y ahora, este es un gráfico de una revista médica excelente que estudió la diferencia entre hombres y mujeres. Miren que nosotros tenemos un cierto equilibrio, porque hay mucha gente enferma, tanto del género masculino como del género femenino. De tal forma que, de nuevo, acá, por ejemplo, en la niñez, más o menos no hay niñas con problemas mentales, pero ya hay niños. ¿Qué problemas son? Autismo, que es más común en los niños que en las niñas, en una relación de más o menos 4,5 para 1. Pero en general, equilibrio, ¿no? De todas las enfermedades mentales. Y la depresión también está acá. Hay una cantidad más expresiva de mujeres que de hombres, pero hay una tendencia al equilibrio. Otro aspecto científico, el mejor periódico médico de Europa, de Inglaterra, Reino Unido, no hay salud sin salud mental. Cualquier paciente que tiene un cuadro moderado o más serio de cualquier problema psiquiátrico, y la depresión es un ejemplo muy fuerte en este aspecto, no se cuida y sus problemas otros de salud van surgiendo y no son debidamente cuidados, porque la depresión dificulta, pero no solo depresión, esquizofrenia, por ejemplo, ansiedad y tantos otros problemas dificultan la manutención de la salud de cada uno de un modo general. Y este es un problema muy serio, queridos. Muy bien, no hay salud general sin una salud mental. Acá no precisamos mirar solamente la idea de la depresión unipolar dentro de los problemas neuropsiquiátricos, que son los más numerosos, porque acá, por ejemplo, yo soy cardiólogo, acá son los problemas cardiovasculares, pero los problemas neuropsiquiátricos son mucho más numerosos. Muy bien, acá el enfoque espírita de las enfermedades o trastornos mentales. Abordaje farmacológica visando la neuroquímica cerebral. ¿Por qué? Porque la gente que tiene depresión, esto es una cosa general,
tienen las sustancias, moléculas, hormonas, que tienen importancia en las conexiones neuronales en una cantidad muy disminuida. Y las drogas antidepresivas son utilizadas para crearmos una condición para aumentarmos las sustancias neurotransmisoras de los impulsos nerviosos en las áreas del cerebro que están responsables por aspectos de la vida humana, del psiquismo de niños, jóvenes, adultos y viejos. Vamos a mirar después un poquito mejor. Entonces, este abordaje viene de un paradigma o modelo materialista de la psiquiatría. Pero, ¿se acuerdan? Si sacamos fuera las medicinas antidepresivas, en una cuestión de 2 semanas, todo vuelve. Y aún vuelve con síntomas más graves. ¿Por qué? Porque sustancias químicas, fármacos, no curan. Es una medicina para el control de síntomas, de manifestaciones de cualquier enfermedad. Sanación es otra cosa y tiene a ver con aspectos espirituales, y que si nosotros somos espiritistas, nosotros tenemos una comprensión más fácil de todo eso. Pero no solamente para una comprensión, es para ponernos los aspectos más lindos de la casa espírita para la intención de sanarnos, o al menos generarnos una mejoría de cada casa, para alivio de cada hombre, de cada mujer. Resultados insatisfatórios en este tipo de tratamiento, porque estamos tratando los efectos, los síntomas. Entonces, es una medicina superficial. No es la medicina que de verdad nosotros estamos trabajando para alcanzar. Hace bien, claro, no se puede dejar cualquier paciente con depresión, especialmente moderada o grave, sin medicación. ¿Hasta porque? Cientos de espíritas son muy pocos. En Uruguay, en Brasil tenemos más, pero comparando la cantidad de pacientes con depresión y los grupos capacitados para este tipo de ayuda de una forma más concreta, hay una desproporción y la mayoría está teniendo que buscar solamente, pero es bueno, el tratamiento médico, psiquiátrico convencional. Muy bien, hay que cambiar el paradigma. Ahora es un paradigma, modelo espiritualista, si posible espírita. Porque en el espiritismo, en las casas espíritas, tenemos más recursos para cuidar de todos ellos, sea cual sea la enfermedad, sea del cuerpo biológico, sea de la mente, y por lo tanto en la área de la psiquiatría. Entonces, cuando miramos esta imagen, nosotros estamos cuidando hasta ahora solamente del cuerpo físico, pero nosotros no somos cuerpos, nosotros tenemos cuerpos, pero nosotros somos almas o espíritus, y tenemos el periespíritu como un elemento importantísimo de vínculo entre el alma inmortal y nuestro cuerpo biológico. Y las cosas de nuestra condición espiritual, de nuestras almas, vienen para acá, cambian la estructura del perispíritu, y este cambio perispirítico va a cambiar también, de algún modo, la naturaleza del cuerpo físico, causando cáncer,
problemas cardíacos, neurológicos y también problemas morales, psíquicos, psiquiátricos. Entonces, una idea para nosotros, para compartirmos y hacermos reflexiones. Toda enfermedad mental es enfermedad del espíritu, del alma, y en el espíritu debe ser tratada. Tratar los cuerpos es lindo, pero no basta. Somos almas o espíritus, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Una curiosidad, si nosotros morimos, por ejemplo, por causa de un problema cerebral, un cáncer, o por causa de una situación de depresión muy grave, cual sea la enfermedad, cuando la gente muere, va para el mundo espiritual, todo se va, pero continúan enfermos. No piensen que muriendo de muerte natural o por suicidio va a haber alguna cosa de un cambio muy expresivo a los recién llegados en el más allá. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no es el cuerpo el problema más importante. No está ahí. Acá la idea de los neurotransmisores son muchos que están en las puntas de las neuronas con una relación con la base de otras para las transmisiones neurológicas del sistema nervioso central y periférico. Entonces, el problema del punto de vista biológico es neuroquímico, pero la neuroquímica es siempre un resultado de cambios importantes de la mente humana que caracterizan también las personas con depresión. Acá, el mismo en el trastorno del espectro del autismo, si yo hago, por ejemplo, una resonancia magnética en un paciente con depresión, o lo mismo en un paciente, un niño con un autismo muy grave, yo no veo ninguna alteración en la resonancia que solo mira aspectos macroscópicos. Pero cuando yo analizo la microscopía del cerebro de estos dos tipos de pacientes, hay inúmeras alteraciones que solamente ahora nosotros conocemos mejor. Por ejemplo, en las mini columnas cerebrales, son más de 10 cambios cuanto a el cerebro típico para el cerebro de los autistas, que son cerebros no típicos o no neurotípicos. Muy bien, ahora sobre las cosas que podemos buscar en la casa espírita. Para los que tienen problemas médicos de una manera general, pero para la gente que tiene el problema que estamos estudiando juntos ahora, la depresión. Entonces, desobsesión. Por eso que debemos tratar de estos temas en las casas espíritas como una idea de una invitación a la gente que dirige la casa, los directores, que puedan buscar siempre reuniones mediúnicas con la capacitación de medios para que se pueda adentrar aspectos espirituales que están siempre vinculados a cada caso. A veces yo encuentro casas que no tienen grupos mediúnicos y eso es muy serio. Mediunidad es la herramienta para que podamos cambiar estas cosas para mejor. Pero no solo, hay un complemento
para más allá de la desobsesión, que es la fluidoterapia, que es o que son los pases, el agua magnetizada. Y hay también algunos otros aspectos menos comunes. Entonces, mediunidad, como me gusta decir, tesoro instrumental de la medicina del alma, especialmente una medicina espírita. Entonces, yo voy a contar muchas cosas, medianoche 40, medianoche casi 1, para que tengan una idea. Claro que es una cosa que está empezando, porque nosotros estamos formando grupos para tratamiento mediúnico, oración y pases dentro de los hospitales, con los dirigentes, médicos, enfermeras y médicos, cuidando de cada caso, por ejemplo, de la terapia intensiva de niños o de adultos. Y es impresionante la mejoría que ellos presentan muy temprano, después de que hicimos un abordaje propio para casos médicos muy serios. ¿Comprenden también? Entonces, tesoro instrumental, desobsesión, fluidoterapia, oración, agua magnetizada. Entonces, solo para recordar los más comunes: depresión, ansiedad. Brasil es el país de todo el mundo con más casos de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada del planeta Tierra. Pero no importa, podría ser Francia, Argentina, podría ser Cuba, no importa. La idea cuál es: hay muchos casos alrededor de todo el mundo. Esquizofrenia, bipolaridad, problemas alimentares como anorexia nerviosa y bulimia. ¿Se acuerdan de estos nombres? Trastornos del comportamiento infantil como TDAH, como también el autismo. Otra idea que tiene a ver con la depresión. Estamos mirando acá algo del Consejo Federal de Medicina de Brasil, Asociación Brasileña de Psiquiatría, Setembro Amarillo, es algo de todo el mundo y de Uruguay también. El mes de septiembre es un mes consagrado a la concientización de este problema, que no es un problema de septiembre, es de enero a diciembre, pero se eligió el mes de septiembre para que se pueda hablar mejor en todos los sitios de esta cuestión, intentando que tengamos una concientización universal de este problema. Se da de la misma forma en abril. Acá es el día 10 de abril. Para el autismo es el día 2 de abril. Acá 10 de septiembre. Para el autismo 2 de abril. Que va a ocurrir en pocos días, porque estamos en 22 de marzo, ¿verdad? Entonces, una campaña para la prevención del suicidio. Organización Mundial de la Salud, Depression, Let's Talk. ¿Cuál es la idea? Debemos escuchar las personas. Debemos, cuando percibimos que alguien no está bien, que está triste hace algunos días o semanas, ¿qué pasa? Sean niños, jóvenes, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la gente que tiene depresión le gusta, ellos necesitan compartir los síntomas de su depresión.
Y muchas veces una cosa simple, como por ejemplo, cuando escuchamos donando nuestro tiempo para ayudar a nuestros hermanos en todo el mundo, ¿qué parece? Cada uno de nosotros, percibiendo una gravedad, debemos decir, por favor, busque ayuda. Dependiendo del barrio, de la ciudad, cada uno que vive ahí puede saber de alguna clínica, algún hospital que pueda recibir para una avaliación. Ni siempre la persona, el paciente va a buscar, pero vamos haciendo la nuestra parte. Y de un modo, no olvide mi sugerencia, busque la doctora que va a escuchar sobre estas cosas que tú estás diciendo. Esto puede salvar vidas. Cuando menos imaginamos que lo podemos hacer. Entonces, let's talk en el sentido de, vamos falar entonces de eso. Usted puede tener una idea de esta fotografía. Septiembre amarillo, 3 años atrás. Washington, la sede del gobierno americano. Todos ellos son de los que se suicidaron. Para una concientización de que no es un problema raro, es una cosa frecuente, seria, y toda la comunidad suele ayudar de algún modo a un despertar para una conciencia mejor sobre la depresión. Acá, para que tengan una idea, ¿cuántas veces en ciudades y fechas distintas el tema para que nos invitaran fuera la depresión? Acá y acá. En la ciudad de Palmas, 2009, la primera vez. Y después, toda hora, la invitación volvía para que pudiéramos compartir algunos aspectos como hoy. Un tema de la actualidad. Una otra cuestión curiosa, yo estuve diciembre de 2019, antes de la pandemia empezar, acá en las Naciones Unidas, invitado como espiritista, espiritualista, para hablar de depresión y suicidio para el sitio tan conocido de las Naciones Unidas. El tema exactamente el mismo que de nosotros hoy. Estaba yo en una sala propia para hablar de estas cosas. Nunca tuvimos una generación tan triste, tan depresiva. ¿Por qué? Porque somos espíritus y la generación actual, sea para todos los problemas mentales, todos los trastornos, inclusive la depresión, nosotros venimos del mundo espiritual. Cada uno de nosotros y de los pacientes tenemos una historia pretérita, pregresa, con muchas cuestiones que veamos como que dejamos pendientes. Y ahora, la hora viene llegando. Es una hora de concientización, de mejoría, de invitación para un cambio, de recuperación espiritual de cada uno de nosotros y de toda la gente. Entonces, ¿dónde viene eso? De nosotros mismos. Entonces, hay un problema que tiene una relación con toda la medicina, que es la obsesión. La obsesión es el más importante flagelo de la humanidad. De nuevo, la misma idea. La gente no tiene una enfermedad seria, física, biológica o de salud mental,
sin que tenga transgredido las leyes de Dios en vidas pasadas. Entonces, es una cosa espiritual. Miren la idea de la importancia del espiritismo, de los centros espíritas, de las charlas o conferencias de instrucción, de los mecanismos de ayuda a la gente que sufre, sea depresión, sea cual sea el problema psiquiátrico o el problema orgánico, físico, somático, biológico. Muy bien, depresión, enfermedad, trastorno del cuerpo o del alma. Ya miramos eso. Hay aspectos en el cerebro, pero la causa es siempre espiritual. La contribución del espiritismo y de los espíritas. Del espiritismo que nos ofrece ideas, contenidos, para que podamos hacer algo provechoso, importante, útil para la prevención de la depresión, pero para la sanación también. Y claro, si es el espiritismo, es mucho de cada uno de los espíritas, trabajando en los centros espíritas de todo el mundo. Depresión y suicidio es una relación muy seria. Los recursos espíritas en la terapéutica de la depresión, como estábamos mirando antes, y algo muy importante, con una perspectiva, una visión del futuro. El espiritismo es medicina preventiva de todo, y también de la depresión, y también del suicidio. Entonces es una tarea de los encarnados, de los desencarnados, no solo espiritistas, de todas las creencias, de todas las ciencias, sobre todo de la medicina, para que podamos cambiar estas cosas, este panorama que vivimos hoy en toda la tierra. Hay una depresión básica que llamamos unipolar y hay la bipolaridad, que es un problema más serio aún. El número de casos es menor, más pequeño, pero son casos muy difíciles porque cambian. A veces hay euforia o ansiedad con depresión. Entonces, si yo utilizo una medicación para una cosa, peora la otra. Si uso para la otra, peora esa. ¿Comprende? El manoseo clínico farmacológico no es simple. Por eso, desobsesión, lo más temprano posible. Acá, una pequeña lista de personas históricas famosas con depresión. Por ejemplo, Robin Williams, ¿se acuerdan? Que tuvo una depresión muy seria y acabó cometiendo o viviendo el problema del suicidio. Santos Dumont en Brasil, Abraham Lincoln en Estados Unidos, Winston Churchill, los dos no se suicidaron, pero tenían depresión importante. William James, psicólogo americano, depresivo. Tennessee Williams, un escritor americano muy conocido en Estados Unidos. Y Van Gogh, depresión y suicidio. Entonces, es algo universal. Robin Williams. Depresión grave es una condición médica incapacitante que afecta la salud general del paciente, la familia, el trabajo, la vida escolar, el sueño y los hábitos alimentares y sexuales. Tiene un potencial de devastación de la vida humana. En el extremo, suicidio.
En los Estados Unidos, 3.4% tienen, cuando depresión grave, se suicidan. Y 2/3 de las personas que se suicidaron tenían depresión grave o otro desorden de estado de humor o de ánimo. Entonces las cosas se relacionan muy claramente hace años. Miramos este mapa de 10 años, donde tenemos acá Uruguay, Brasil, India, Pakistán, Estados Unidos con Alaska y un poquito menos Canadá, Argentina y algunos países que son sudamericanos pero se ubican al norte. Muy bien, África está bien amarillo, pero el problema no es porque ellos no viven las mismas dificultades, es porque no tuvimos estadística. No fueron a buscar conocer cuántos casos en todos los países, por eso que tenemos una cosa uniforme en amarillo claro. Acá la misma cosa. Miren, Uruguay, Argentina, Chile, Australia, India, Rusia y todos los países del este europeo. Los países Hungría, Polonia, República Checa, Lituania, Letonia y así por delante. Polonia también. Estados Unidos. Entonces hay un cambio. Ahora acá ya tenemos algunos países de África que ahora están en una estadística más hecha de una otra forma del punto de vista estadístico. Depresión, una epidemia mundial. Acentuación de las consecuencias de las imperfecciones espirituales de la humanidad. Y no es solo la depresión, todas las enfermedades mentales. Predominio del materialismo. Y este materialismo histórico, multisecular, multimilenar, nos llevó a errores en cada existencia. Y estamos viviendo las consecuencias. Muy bien, la Tierra y su humanidad, mundo semiprimitivo, pruebas y expiaciones aún, un planeta hospital. De todos los planetas del sistema solar, la Tierra, lamento decir, es el más retrasado en su humanidad, porque hoy, domingo, estamos acá estudiando en la casa espírita, tenemos 50 guerras, siendo que 10 muy graves por causa de la naturaleza, de la violencia y del número de víctimas. Sudán, 140.000 muertos. Banda de Gaza, Cisjordânia, 50.000 vítimas en poco tiempo, por causa de la naturaleza primitiva de toda una parte de la humanidad, lamentablemente. Muy bien, entonces, almas enfermas, vicios morales, ¿cuál es la tríade devastadora? Orgulho, egoísmo y vanidad. Indiferencia. Entonces, egoísmo desenfrenado, orgulho, vanidad, pasiones viles, agresividad. Depresión y sus causas. Toda enfermedad importante tiene una causa espiritual. Psicológicas, obsesión simple o compleja, causa orgánica. Por ejemplo, la gente que tiene hipotireoidismo, sobre todo mujeres con hipotireoidismo serio, desarrollan la depresión por causa de la falta de las hormonas de la tiroides. Cuando la señora es tratada, la depresión se va.
Acá no es tan espiritual, pero el problema del hipotiroidismo es consecuencia de problemas antiguos agora en la glándula de la tiroides. ¿Quieren una como invitación, sugestión de lectura? Una especialidad médica contemporánea, psico-neuro-inmunoendocrinología. La relación del psiquismo, sistema nervioso central, sistema de defensa, inmunidad, y también la cuestión endocrinológica, inclusive, claro, la tiroides y otras glándulas que toda la gente tiene. Entonces, causa orgánica, hipotiroidismo es el ejemplo, prácticamente el único ejemplo de causa orgánica. Y otros. Los neurotransmisores que están bajos en la gente con depresión y cada vez más bajos, cuanto más grave es el cuadro de depresión. Entonces, serotonina, norepinefrina y dopamina, GABA, ácido gamma-aminobutírico, glutamato, endorfina, oxitocina, son los más importantes del cerebro humano. En los depresivos, todo eso está bajo. De tal manera que acá tenemos una imagen de las neuronas, de las redes neuronales. Ahora, aspectos importantes para nosotros. Aspectos psicológicos, vacío existencial, soledad, frustraciones e insatisfacción con uno mismo, pérdida de seres queridos, como por ejemplo duelo, o el luto, la vivencia del luto. ¿Cuántos casos que yo tengo de depresión? Son muchos, y yo soy cardiólogo, pero como yo soy espírita, la gente busca ayuda médica, espiritual, en el atendimiento fraterno, en la casa espírita, y así por delante. Entonces, la gente que tiene depresión puede tenerlo porque cuando son mujeres que tienen, por ejemplo, 55, 60 años, pero cuando jóvenes cometeran abortos inducidos, a veces uno, a veces dos o tres, en la juventud o empezando la vida adulta, pero después de una maturidad por la edad que se va alcanzando, hay un sentimiento terrible de culpa. Y yo voy a decir una información estadística. 2024, 44 millones de abortos. La más seria tragedia de la tierra. 2023, 41 millones. Este año que estamos empezando, cuando en diciembre vamos a tener algo semejante. Son hermanos que mueren en el útero, el vientre materno, por causa de una cuestión u otra. En fin, este es un aspecto para mucho después de la medianoche. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Sentimiento de culpa. A veces es un sentimiento que no tiene bien una causa, una razón, pero a veces tiene. Resentimientos, conflictos en la niñez, materialismo y vacío existencial. De nuevo, conflictos sexuales, de género y obsesión aún de una manera más evidente. Aspectos psicológicos, dificultades de millones para reaccionar positivamente a las pruebas y expiaciones que son la realidad misma de este mundo. ¿No es verdad? Hay cosas que no son simples para nadie. Mundo que nosotros creamos, la tierra, por
por medio de los errores y transgresiones a las leyes de Dios. Las enfermedades son causadas por nosotros mismos. Si no fue algo en la vida actual, fue siempre en vidas, una o más anteriores. Una expresión para reflexión. La siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Enfermedad es efecto, es legado, es consecuencia. Para cualquier una, para cualquier persona. Acuérdate, en la realidad espiritual de la tierra hay esferas, cortezas de vida de todos los matices. Para que tenga una idea muy rápida, para que no lleguemos a 1 de la mañana. ¿Qué pasa? Acá estamos los encarnados, en todo el planeta. Espíritus desencarnados que viven cerca de nosotros, encarnados, en los hogares, hospitales, shoppings, calles, centros espíritas, iglesias, donde sea. Es el umbral promedio, sí. André Luiz, ¿dónde fue cuando desencarnó? Umbral inferior. Cuando fue se recuperando, ¿para dónde fue llevado? Nuestro hogar, para el hospital primero, umbral superior. Pero para más bajo del umbral inferior, tenemos las tinieblas. Hay 1.000 millones de gente ahí. Más bajo aún tenemos las zonas abismales, con seres predadores que quieren destruir la humanidad y los proyectos del Maestro Jesús. Pero para más arriba de todas las colonias de la corteza de tipo nuestro hogar, que es umbral superior, tenemos arte, ciencia y cultura. Más arriba, amor fraterno universal. Y la más arriba de todas, la del gobierno de la vida. Jesús no vive en la tierra, pero aquellos que son más adelantados, que tienen una sintonía, una comunicación más directa con el gobernador de la tierra, modelo y guía, viven en la corteza del gobierno. Son los más adelantados en conocimiento y amor universal. Un día todos ustedes van a vivir ahí. Es una cuestión de esfuerzo, tiempo, dedicación. Entonces, deprimidos que desencarnaron con depresión por suicidio, no, ¿dónde están? Para más abajo. Por ejemplo, André Luiz no vivió, por ejemplo, depresión o suicidio, pero despertó después de la muerte en el umbral. Sufrió 7 años hasta que fue llevado para la colonia. Entonces, imagine la gente que pasó años, décadas de su vida última con el sufrimiento todos los días, todos los meses de cada año. ¿Cómo llega bien más allá? Claro que no llega bien. La causa primera de la depresión está en el espíritu y se basa en los pensamientos y los sentimientos que son cultivados por siglos. Y en la última vida también. Cada persona tiene su historia espiritual de milenios que se manifiesta de forma consciente o inconscientemente, influenciando nuestra vida actual. Pero somos hijos de nosotros mismos. Los sentimientos y pensamientos establecen
la sintonía mental que provoca la asociación con espíritus afines, generando procesos obsesivos que necesitan ser atendidos en la asistencia espiritual, ya que empeoran los síntomas y dificultan la recuperación y que pueden inducir al suicidio. Como nosotros estamos trabajando en el área de la mediunidad, hace muchos años yo tenía muchas historias para compartir con ustedes, pero creo que no va a ser hoy. Imaginen 2 horas de la mañana. ¿Cómo puede? No hay camas para todos, ¿no? Entonces, adolescentes y jóvenes, esta es una responsabilidad de los adultos, padres, madres, abuelos, hermanos más viejos. Depresión en adolescentes y jóvenes es la principal causa de suicidio en la mayoría de los países del mundo. Hay un problema muy serio en niños y jóvenes que son los teléfonos celulares, porque ellos tienen alguna libertad y adentran a sitios donde solo hay gente enferma del punto de vista moral. Entonces hay gente que se suicida por invitación de alguien para hacer algo desafiador. Y la gente no sabe las consecuencias y se muere haciendo las cosas que les invitan a hacer. Entonces, el suicidio en países desarrollados está entre la primera y tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 25 años. En Brasil es la tercera causa de muerte en este grupo, suicidio. Esto es una tragedia de cada país, algunos más, otros un poco menos. Niños, adolescentes y jóvenes, estamos siendo testigos del daño colectivo de la infancia de niños y de la juventud de los adolescentes en todo el mundo. Cambiamos el ritmo de construcción de los pensamientos por medio del exceso de estímulos, las teles, presentes en todo momento, sea en el acceso ilimitado a smartphones, redes sociales, videojuegos o exceso de televisión. Como padres o educadores, abuelos, tenemos que buscar esta conciencia para una actuación en la familia, para que podamos agir en la prevención de estas cosas, que son como cualquier droga, sea marihuana, cocaína, crack, heroína, fentanilo. Las teles causan adicción. Ustedes conocen estas cosas, no es novedad. Entonces, ellos están perdiendo las habilidades socioemocionales más importantes. Por ejemplo, ponerse en el lugar del otro, pensar antes de actuar, exponer y no imponer ideas, aprender el arte de agradecer. Hoy, estas cosas muy básicas son poco frecuentes, van dependiendo de los padres, de la educación en el hogar y claro también en las escuelas. Entonces, depresión es una palabra frecuentemente usada de forma incorrecta para describir nuestros sentimientos. Todos pueden tener una tristeza, pero depresión es una tristeza de mucho tiempo. Otra idea es un acontecimiento psiquiátrico, es una enfermedad trastorno como otro cualquier que necesita tratamiento médico.
no es porque es espírita y está venido a la casa espírita para recibir el agua, recibir los pases, que va a dejar el tratamiento farmacológico de parte de los clínicos, de los médicos de familia o de los psiquiatras o neurólogos. Exigir intentos de reaccionar, distraerse o divertirse para superar los sentimientos negativos, ni siempre ayuda. Claro que es una búsqueda de una compensación, de algo que sea interesante para la mente humana de los niños y jóvenes, pero hay que buscar la medicina. Es importante escuchar a quien se siente deprimido y orientar a buscar un profesional al darse cuenta de que no se trata solamente de tristeza. Depresión asociada a un empeoramiento de la calidad de vida y a una mayor morbidez y mortalidad. Morbidez significa otras enfermedades van llegando para peorar las cosas. Empeora la percepción del individuo sobre su propia salud. Hay una prevalencia numérica, estadística y el importante riesgo de suicidio. Miren, síntomas de depresión: pérdida de energía o interés, humor depresivo, deprimido, dificultad de concentración. Si un niño o un joven va teniendo notas en la escuela que son bajas, una posibilidad es que no está estudiando en su hogar, no aprende las enseñanzas en la escuela porque está con dificultad de concentración por causa de la depresión que tiene. Cambios de apetito y sueño, ralentización de las actividades físicas y mentales, sentimiento de pesar o fracaso, síntomas corporales como sensación de malestar, el latido del corazón, llamamos palpitación, estreñimiento, dolores de cabeza, dificultad digestiva. A veces son síntomas que suelen indicar que el problema es otro, pero puede ser depresión. Por eso que los clínicos generales, los pediatras de buena formación, los médicos de la adolescencia pueden ayudar siempre cuando hay alguna duda o alguna como que posibilidad que es como que lembrada, recordada por alguien de la familia. Depresión, períodos de mejoría y empeoramiento son comunes. Generalmente todo se pasa de forma gradual. Normalmente no se presentan todos los síntomas simultáneamente. Y así por adelante. Hay gente que busca una explicación para su tristeza. Estoy así porque no me gusta mi trabajo. Si no fuera eso, estaría bien, porque es una forma de compensación espiritual, psicológica. Pero no es este el problema. Puede ser un agravante, pero habitualmente no es este el problema. Muy bien, síntomas asociados, dificultades para tomar decisiones, hacer tareas, terminar las cosas, irritabilidad o impaciencia, inquietud, pensar que no vale la pena vivir, deseo de morir, llorar por nada, pensamientos negativos, pesimismo, desesperanza, sentimiento de pena de uno mismo y culpas injustificables, quejas frecuentes, boca resequida, pérdida de peso y apetito, insomnio, pérdida del deseo sexual. ¿Qué más que tenemos? 8.
7 y 10. Creo que nosotros podemos adelantar un poco la exposición para que tengamos un tiempo para las inquietudes. ¿Puede ser? Entonces yo voy a poner un poquito más de velocidad, pero para ustedes mirarem algo. Identificación de la depresión. Por ejemplo, en el consultorio, se mira que es un caso de depresión y se pregunta, ¿alguna vez tú pensaste en quitar su vida? Frecuentemente la respuesta es afirmativa. Y eso trae una idea de gravedad para cada caso. Ideación, ideas suicidas, es algo mucho más serio para cada caso. Muy bien, intervenciones de apoyo, terapia comunitaria, psicosociales, grupo de apoyo psicológico, grupo psicoeducativo para familiares, atención individual, medicamentosas, apoyo psicossociales, medicamentosas y antidepresivos. Hoy en día hay por lo menos 10 calidades distintas. Indicaciones, siempre tratamiento médico y también tratamiento espiritual. Psicólogo, psiquiatra, espírita, si posible. Perdón y autoperdón. Amor y amor propio. Recursos, combate a las cosas y la oración es importantísima. Combate a apatía, pesimismo, lamentación, lectura edificante, voluntad, fe, esperança e caridade.